Durante la década de los 90 y parte de los 2000, la Ciudad de México se vio consternada por una serie de crímenes sin explicación evidente. Más de una veintena de mujeres, todas de la tercera edad, y que además compartían el hecho de estar solas y vulnerables, eran brutalmente asaltadas y asesinadas en sus domicilios. El asesino se ganaba su confianza para que éstas les abrieran la puerta de sus casas sin levantar sospecha alguna, y posteriormente, en el interior, procedía a apuñalarlas en algunos casos y a estrangularlas en otros. Luego de robar a las víctimas lo poco de valor que tenían, procedía a limpiar meticulosamente cada escena del crimen y a retirarse en silencio. La policía se encontró de pronto en un callejón sin salida y los medios, consternados, apodaron entonces a este misterioso asesino como el Mataviejitas. Era un 25 de enero del año 2006, cuando una anciana de 82 años, de nombre Ana María de los Reyes Alfaro, en la colonia Montezuma, en Ciudad de México, es encontrada sin signos vitales y con claras huellas de estrangulamiento por un inquilino de su propiedad. Aquel joven, de nombre Joel, alertó inmediatamente a la policía, la cual se encontraba patrullando la zona en esos momentos. Al ser interrogado, el inquilino de la anciana les dijo a los oficiales que al llegar a la casa se encontró de pronto con la figura sospechosa de alguien escabulléndose a toda prisa del lugar. Describió a esa persona como alguien de contextura robusta, de espaldas anchas y con brazos y manos gruesas, y que su figura más bien se asemejaba a la de un hombre vestido de mujer. Esta descripción coincidía perfectamente con el asesino en serie que tenía en vilo a la Policía Federal desde hace varios años. Hasta ese momento, cualquier intento por dar con el paradero del agresor habían sido infructuosos. Tenían sus huellas, pero estas mismas no estaban registradas en ninguna base de datos existente, y hasta incluso habían confeccionado un busto con su imagen y exhibido a la prensa, pero ni aun así era suficiente para hallar al responsable de estos crueles asesinatos. Pero esta vez, el aviso por el trágico deceso de Ana María de los Reyes tuvo una respuesta inmediata, y la policía no tardó más de unos minutos en llegar al lugar y comenzar a investigar. Luego de una breve búsqueda por las cercanías de la colonia y siguiendo la descripción que había dado Joel, unas cuadras más tarde es detenida una mujer con las características señaladas. Su nombre: Juana Barraza Samperio. En su bolso, la policía encontró formularios de pensiones y una tarjeta falsa de trabajadora social. También un estetoscopio, el cual se supo más tarde había sido el arma con la cual Juana Barraza había estrangulado a la anciana. Cuando los oficiales cotejaron finalmente sus huellas dactilares, descubrieron que coincidían con las encontradas en varias escenas del crimen. La sorpresa fue mayúscula. La llamada Mataviejitas no era un hombre como muchos habían especulado durante años, sino una mujer de 48 años, madre de familia y ex peleadora de la lucha libre, Juana Dayanara Barraza Samperio,
nació el 27 de diciembre de 1957 en Apozoyacán, un pequeño municipio en Hidalgo, México. Desde el primer día, su vida estuvo marcada por la tragedia. Su padre abandonó a la familia en el mismo momento de su nacimiento, dejando a Juana y a su madre, Justa Samperio, en la pobreza más absoluta. Justa era alcohólica y su relación con Juana estaba llena de maltratos físicos y psicológicos, pero lo peor estaba por venir. Cuando Juana tenía apenas 12 años, su madre cometió un acto que cambiaría su vida para siempre. En una noche de borrachera, Justa vendió a su hija a un hombre a cambio de 3 botellas de cerveza. Este hombre abusó de Juana repetidas veces y ella quedó embarazada por primera vez a la edad de 13 años, dando posteriormente a luz a su primer hijo, José Enrique. Su infancia rota dejó cicatrices muy profundas en Juana, y la mujer creció con un odio visceral hacia su madre, un rencor que, según ella misma confesaría, la perseguiría por el resto de su vida. Y esa misma rabia que sentía sería años después uno de los motores que la impulsaría a cometer los crueles asesinatos hacia mujeres de la tercera edad, ya que en todas estas no podía evitar el ver el rostro de su madre y de otras que había conocido en su infancia y juventud. A pesar de todo, Juana siempre se las rebuscaba y salió adelante por sus propios medios. En los siguientes años tuvo distintos romances, primero con un taxista de Ciudad de México, luego con un vendedor de sustancias ilegales, hombre que se la llevaría a vivir con él y que años después desaparecería en extrañas circunstancias. En esos años, Juana quedaría embarazada múltiples veces, llegando a tener un total de 7 hijos. Por un breve periodo de tiempo, quiso estudiar enfermería mientras hacía distintas labores, como aseos en casas particulares y lavado de ropa ajena. Todo esto hasta que la tragedia golpeó su vida una vez más, cuando su hijo mayor, José Enrique, fue asesinado a los 24 años en una riña callejera. Este fue, según Juana, un quiebre y sin lugar a dudas el momento más triste de toda su vida. Su existencia dio un vuelco radical cuando, en un evento de la lucha libre en el que ella se desempeñaba como vendedora de palomitas, vio que el ring la llamaba. Entonces se entusiasmó con la idea de convertirse en luchadora y comenzó a entrenar. Se creó un vestuario y una máscara y se presentó posteriormente con los promotores del lugar. A los 30 años, Juana encontró una vía de escape en la lucha libre, un mundo de espectáculos, fuerza y adrenalina, adoptando el nombre de la Dama del Silencio, un apodo que reflejaba su personalidad reservada, pero también su devoción hacia la Santa Muerte, una figura muy venerada en México. Con un traje rosa, cinturón blanco y botas relucientes, Juana se subía al ring sintiéndose toda una profesional. La vida parecía sonreírle por primera vez a Juana Barraza. Las luces, los fanáticos, el dinero y las giras por todo México se convirtieron en su razón de vivir. Todo esto hasta que una caída mal ejecutada le arrebataría su sueño y lo que hasta ese momento había logrado. Según el doctor que la atendió, ella había sufrido una lesión tan compleja que no podría volver a luchar nunca más en su vida. Si lo hacía,
corría el serio riesgo de quedar tetrapléjica para siempre. Fue entonces que Juana, con el dolor de su alma, se despidió de los encordados y entregó sus botas y su máscara para siempre. Igualmente, Juana siguió ligada un tiempo más al mundo del pro wrestling, convirtiéndose en representante de múltiples peleadores. Pero un día, todo se terminó por desvanecer y Juana tuvo que volver a la vida que llevaba antes de la lucha libre y comenzó nuevamente a buscar empleo en lo que viniera para sobrevivir. Sin el ring, Juana se sumió en una profunda depresión y sentía que debía sacar de alguna manera toda esa tensión que llevaba acumulada. Algunos expertos creen que esta frustración, combinada con los traumas de su infancia y el dolor por la muerte de su hijo, comenzaron a moldear algo mucho más oscuro en su interior. A mediados de los 90, y debido a la falta de oportunidades laborales, Juana comenzó a realizar distintos asaltos a mano armada, generalmente a personas que se encontraban caminando solas a altas horas de la noche o cuando la oportunidad lo ameritaba. Fue en esa misma época que Juana se enteró por la televisión de un nuevo programa del gobierno de México, el cual consistía en ofrecer tanto asistencia médica como económica a la población de la tercera edad. Y es ahí que trazó el plan perfecto. Se vestiría de enfermera, se colocaría un estetoscopio al cuello, imprimiría una falsa credencial y formularios de salud y saldría a las plazas y calles a buscar víctimas a las cuales pudiera desvalijar. Juana Barraza tenía un modus operandi calculado. Se presentaba como enfermera, trabajadora social o promotora de programas para adultos mayores y ofrecía ayuda a las ancianas. Una vez, dentro de sus casas, las golpeaba, a veces las apuñalaba y casi siempre las estrangulaba con objetos que encontraba en la casa, medias, cordones e incluso su propio estetoscopio. Luego robaba los objetos de valor que podía y desaparecía. Entre 1998 y el 2006 se le atribuyen entre 42 y 48 asesinatos, aunque solo se le pudieron comprobar la responsabilidad en 17. El caso de la Mata Viejitas no solo generó miedo, sino que también indignación en la población de México. La presión sobre la policía era enorme y sus esfuerzos iniciales fueron un completo desastre. En 2005 llegaron a detener a personas inocentes sin pruebas sólidas. Mientras tanto, Juana seguía libre y acechando. En 2008, Juana Barraza fue finalmente condenada a 759 años de prisión por 17 asesinatos y 12 robos, la sentencia más grande en la historia de México. Durante el juicio, Juana admitió haber matado a Ana María, pero negó la mayoría de los otros crímenes. Juana, en una de sus confesiones, expresó lo siguiente: odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba. Las veía a ellas y recordaba todo lo que sufrí cuando era una niña. En entrevistas posteriores, incluso ha asegurado ser inocente, diciendo: soy solo una luchadora, no una asesina. Bueno, ahora coméntame en la caja de comentarios qué te ha parecido esta historia.
Solo te pido que le des like y que te suscribas a este canal para que sigamos creciendo juntos. Soy Mr. Historias y nos vemos en la próxima.